Bien, muy buenas tardes a todas y a todos nuestros eh, seguidores en YouTube. Vamos a comenzar nuestro segundo programa de este primer semestre año 2020 de Conexiones Literarias 2, que se va a emitir, va a tener 4 capítulos. Ya tenemos el primero, que ya debe estar por ahí en la internet. Y hoy día vamos con nuestro segundo capítulo de Conexiones Literarias, que es un proyecto de extensión y vinculación con el medio de la Universidad de Concepción, Campus Los Ángeles. Hoy día vamos a hablar, vamos a comentar a una escritora, a una joven escritora cubana. Es Elaine Vilar Madruga, y su novela Salomé, que es una novela del año 2013, una novela muy breve que vamos a estar comentando hoy día. Bueno, Elaine Vilar es una escritora nacida en La Habana en 1989. Es narradora, poeta, dramaturga. Tiene diversos premios nacionales e internacionales a su haber, y sobre todo ha dirigido muchos talleres de creación literaria. También es una escritora que ha incursionado en el género de la literatura juvenil e infantil. Es licenciada en arte teatral, por el Instituto Superior de Arte de Cuba. Esta joven autora, tiene varios libros editados, ¿no? Sobre todo por editoriales independientes y pequeñas en Cuba, en Estados Unidos. Acá en Chile también ha sido editada y ha sido bastante traducida también, por lo que estuve leyendo de esta escritora, Elaine Vilar. Yo aquí solamente anoté algunas de sus obras, que son, como les digo, varias. Tenemos aquí novelas. El 2009 tiene la novela Al límite de los olivos. El 2013 Salomé, publica Salomé y Fragmentos de la tierra rota. Soy la abuela, el 2014, La abuela que vuela. La novela Bestia, y Carmen la gitana, el 2015. El 2016 Lin y la casa de la soledad. Y el 2019 Los años del silencio. Y el 2021 tiene la novela La tiranía de las moscas, que es su última novela editada de esta joven escritora Elaine Vilar. En poesía anoté 2014 Framboyán y 2016 Canto de Cisne, pero no son los únicos textos. Tiene alrededor de 10 textos de poesía publicados, y también ha hecho dramaturgia. Y aquí tiene en teatro publicado el 2014 Alter Medea y el 2015 Hentai. Así es que es una escritora bastante prolífica, ¿no? Y con bastantes textos a su haber, de los cuales, como les decía, hoy día vamos a comentar uno de sus libros. Y como siempre comentan en nuestras conexiones literarias Gonzalo Aguayo, el profesor Pablo Fuentes, y quien les habla, Cristian Espinosa. Obviamente no dejamos de mencionar que la edición digital de este programa es hecha gracias a la pericia de Francisco Parada, quien finalmente edita y hace llegar a ustedes esa pieza audiovisual que ustedes van a poder disfrutar. Muy bien, comenzamos entonces estas conexiones literarias. Como les decía, vamos hoy día a hablar de el libro Salomé, y vamos con unas primeras impresiones. No sé quién parte, Gonzalo, Pablo. Vamos a dar algunas primeras impresiones del parte libro. Gonzalo? Puedo partir. Dale, Gonzalo. Bien. Es una buena noticia leer a una autora cubana que nos entrega como un viento fresco. Hay que entender que la novela esta es, yo diría, como una mixtura de varios géneros, partiendo por el título, porque remite a un personaje histórico. Ya vamos a hablar de eso, pero la novela también es de ciencia ficción. Por lo tanto, ahí tenemos
referencias y vínculos con los cuales podemos armar una rica discusión, una buena conversación en torno al texto. Referente de la historia en sí, tiene obviamente cosas destacables que apuntan a un mundo futuro, pero que en ese mundo futuro habitan las mismas desgracias y las mismas pasiones, habitan ahí mismo las mismas pasiones humanas, las guerras, la lucha del poder y los deseos y los placeres prohibidos del ser humano. Eso es lo interesante y con eso, bueno, quedamos para que podamos conversarlo y dialogarlo posteriormente. Es una novela cortita, tiene 92 páginas, y a mí, bueno, lo que me provoca cierta distancia es que yo no leo nunca ciencia ficción y no estoy acostumbrado a leer ciencia ficción. Entonces, cuando me comienzo a leer este tipo de texto, no logro generar esa empatía y complicidad que tiene que haber entre el lector y el narrador, de creer en lo que te cuenta, de no estarlo cuestionando, de asumir un pacto. Y eso a mí me dificultó mucho la lectura, porque estoy leyendo y estoy cuestionando lo que plantea. Me cuesta entrar en esa complicidad de entender de mundos posibles, de otros mundos distintos. A mí eso me dificultó mucho la lectura y me hace tomar cierta distancia respecto de este tipo de literatura. Pero creo que es un problema mío como lector, que es es como con las personas. Cuando tú conoces a alguien, a un narrador, tienes que creerle. Creerse. Cuando hablas con una persona por primera vez, te dice, me llamo Cristian, me llamo Gonzalo, y tú le crees, no estás sospechando hoy, y si no se llama de esa manera, eso a mí me pasa con este tipo de literatura, no le creo. Entonces estoy cuestionando al narrador, está hablando de mundos que no existen, y estoy pensando, ¿tendrá sentido lo que está planteando? Los personajes se llaman Jane y W, me cuesta entrar en esa complicidad, hay una desconfianza de antemano de mi parte al leer ciencia ficción, un ejercicio que no lo he hecho, entonces me cuesta entrar en esa complicidad. Sí, bueno, como ustedes decían, claro, esta es una novela de ciencia ficción, ¿no? Partamos señalándolo. Es una novela de ciencia ficción que se ubica en un futuro donde los seres humanos se dedican a la cacería de distintas especies en distintos planetas y lugares del cosmos, ¿no? Ese es parte de su trama, pero también, como decía Gonzalo, parte de su trama también es una trama de poder y de una tensión de guerra posible, ¿no? En uno de estos lugares que no sabemos tampoco cuál es. Como decía bien Gonzalo, es una novela muy breve, de solo 92 páginas, pero además, y es mi impresión, mi primera impresión, ¿no? Para ponerla aquí, es una novela bastante intensa, creo yo, que parte de inmediato arriba, ¿no? Ya planteando una tensión entre los personajes, particularmente este personaje, que lo vamos a comentar, que es Salomé, ¿no? Que es una especie, ¿no? Un ser que ha sido capturado y que además va a ser el que va a traer la ruina a los lugares donde llegue, ¿no? Sobre el cual además existen bastantes historias previas que la hacen además un ser, una criatura bastante peligrosa, ¿cierto? Ya vamos a ver por qué es tan peligrosa también Salomé. Y evidentemente nos hace entrar de inmediato, y para ya entrar en materia, en un mundo lleno de conexiones, ¿no? Porque Salomé de inmediato nos hace pensar en personajes bíblicos, nos hace pensar en personajes de otros textos, de otras literaturas, y por tanto nos empieza a llenar de referencia desde el título esta novela de Elaine Vilar, Madruga, ¿no? No sé vamos ahora a la profunda y vamos a dar una vueltecita más. Sí. Vamos al área chica con Salomé de Elaine Vilar.
Lo que es importante decir, sí, Cristian, que tienes razón. A pesar de que ciencia ficción no tienes capítulos y páginas eterna descripción de naves, de robots, y que tú lees y lees, no, eso no pasa en este texto. Y eso se agradece para quien no le gusta la ciencia ficción, que tú lees el libro y hay un argumento. Entonces no hay capítulos que describieron cómo funciona tal cosa y describieron y descripción, y eso encuentro yo que hay mucho en la escritura de ciencia ficción, para generar... para que no haya vacío, para explicarte ese mundo posible, mucha descripción y que se vuelve muy tediosa para el que no le gusta ciencia ficción. Eso no ocurre acá, no ocurre. Hay un argumento. El libro se sostiene por argumento, eso es importante. Sí, sí, pero ahí quizás en ese detalle está lo que señalábamos previamente, que podría ser el déficit del texto, porque si te remite a ciencia ficción, tienes que tener un mundo que, de acuerdo al concepto que habíamos dicho la semana pasada de la verosimilitud, que era lo que Pablo echaba de menos, ¿no? Que a pesar de que hay un mundo inventado, pueda ser creíble de una otra manera. Es lo que a mí me ocurre, por ejemplo, cuando veo La Guerra de las Galaxias, que la he visto 50 veces y la voy a seguir viendo, sobre todo la primera saga, porque soy hijo de esa generación, ¿ya? O lo que ocurrió después con el Señor de los Anillos, que me acuerdo que una vez me parece que Gumucio era el que criticaba porque decía que la Edad Media no estaba bien representada, cuando Tierra Media no es Edad Media, es un mundo ficticio inventado. Por lo tanto, allí la novela carece un poco, y la parte interesante está en este personaje que es el fruto del deseo. Salomé es un personaje que prácticamente aparece en ciertas luces al principio de la novela, derechamente cuando es un bebé, ¿no? Y va a ser un ente deseado permanentemente hasta el final, y que, tal y como decía Cristian, va a provocar la destrucción, ¿no? Es la representación del deseo, Salomé. Es una novela esta muy carnal, y ahí yo creo que entrega mucho del espíritu cubano, ¿no? Mucha sensualidad, mucha piel cercana, relaciones, además también todo tipo de relaciones, pedofilia, homosexualidad, bisexualidad. Entonces ahí hay cosas muy interesantes que rescatar de este texto. Salomé, por supuesto, como decía Cristian, remite al personaje bíblico, que además ha sido representado no solamente en el cine, además lo vemos permanentemente en la Semana Santa, ¿cierto? Ha sido representado en los cuadros del Tiziano, de Caravaggio, en el Barroco, y en una obra de teatro que además está puesta en el epígrafe del texto, que es de Oscar Wilde, del gran Oscar Wilde, ¿no? En el epígrafe que dice: Herodes, es monstruosa tu hija, ¿cierto? Es verdad, lo que ha hecho es un crimen contra un Dios desconocido. Refiriéndose entonces a la hija de la esposa de Herodes, que es Salomé, y además que ese cuadro está como visible, ¿no? En lo que significa este ser, que provoca todo un desaguisado, porque es deseado, ¿no? Deseado no solamente idílicamente, sino que carnalmente también. Esos son como los elementos destacados y alguna crítica que yo veo inicialmente. Recordemos además que, como es una novela tan de piel en ese sentido, a mí me remite a la definición de Umberto Eco, ¿no? Que el ser humano es un ser carnal y concupiscente. Y aquí en esta novela, donde aparece, lo decíamos, ¿no? La guerra, la desafección, la muerte, las batallas descarnadas entre los seres humanos, está también este otro, bueno, el deseo del poder, ¿no? Y no solamente el poder, digamos, político, económico, de imperios aquí idealizados y ¿cómo se llama?, idílicos, sino que también el poder de la sexualidad. Eso como... Sí, sí. Y es una novela bien particular también en su estructura narrativa, ¿no? Porque recordemos que está narrada a partir de fragmentos de distintas voces. Hay una polifonía bien interesante. Son solo hombres los que narran, ¿no? Hasta el final, que hay un solo personaje
que es el que cierra la novela, que es una mujer. Y son además seres como tomados de películas de ciencia ficción bien, bien heroicas y con un lenguaje bien grandilocuente, ¿no? Está narrado desde ahí, desde esas voces, porque el primero que narra es Sylvan, comillas, el pirata Adus, ¿no? El pirata, ¿sí? Un tipo rudo, ¿no? Que es comandante del carguero Argos y contrabandista, o sea, no es cualquier cosa el tipo, y dice en un momento, una vez que han cazado a esta criatura, que es Salomé, dice: la verdad es que tengo miedo de volver, miedo de perder mi alma y mi mente con solo mirar al rostro de otra de las tantas madres que corren por los bosques de este mundo y atraviesan desnudas los ríos con sus sonrisas venturosas, más allá del bien y del mal. No quiero terminar loco y suicida, ni momificado como Nive ni Clara, ni que mis ojos tengan por un segundo el brillo asesino que hoy percibí en el de mis hombres. ¿Se fijan? O sea, el pirata, este ser rudo, tiene miedo justamente de este personaje que es una de estas madres. Tampoco se explica mucho, ¿no?, qué son las madres, pero es el nombre que se les da a estos seres, de los cuales Salomé es una de ellas, pertenece a esta especie, ¿no? Y es capturada y llevada. Luego también están estas luchas de poderes que están sucediendo en el lugar donde llega Salomé, y que justamente ella es la que desata, es como el personaje que va a encender la llama de esto que estaba muy tenso, ¿no?, de estas luchas que habían aquí entre grupos y que se vuelven a poner muy tensas con la aparición de este personaje, ¿no?, que empieza a desatar la muerte además entre ellos mismos, ¿sí? ¿Y a propósito de qué? A propósito del deseo, ¿no? Es el personaje que provoca deseos, ¿no? A tal punto que genera este miedo, ¿no? El miedo a mirarla y miedo con eso. Y aquí también tenemos, de nuevo, ¿no?, este tópico de la mirada, mirar y caer en la tentación, en el pecado, y caer, digamos, en la desgracia, por mirar, ¿no? El tópico de la visión de algo que te va a provocar la muerte, como lo era, ¿cierto?, este personaje de la mitología griega, la medusa, ¿no?, que provoca la muerte al mirar sus ojos. En este caso no es la muerte instantánea, pero es la muerte porque el personaje, porque Salomé, ¿no?, transforma esa visión en deseo puro, ¿no? Y quienes la ven ya luego no pueden apartarla de su mente. Así que en ese sentido, a mí me parece, por ese lado, creo que se torna bastante interesante la novela. Pero sí hay algo del lenguaje que al principio cuesta entrarle. A mí me costó entrarle por el tema de este lenguaje, además, que era como tan agrandado y tan también propio de cierto tipo de novela de ciencia ficción y de obras de ciencia ficción, ¿no? Y estos personajes, que son todos personajes masculinos, ¿no?, que presentan una voz bastante unívoca, y que se van desmoronando además. Es como la historia o el momento capturado, al momento de su perdición, porque han conocido a Salomé. Y una novela también en sentido buena cuesta, al principio cuesta, y a mí me costó mucho enganchar, y como es breve, se va pasando las hojas y te vas quedando con poca, ya voy en la 30 y no estoy enganchando, ¿qué está pasando? Pero una novela que sí te permite distintos niveles de lectura. O sea, podrías simplemente hacer una lectura a partir de su relación con la Biblia. Podrías hacerlo. O una lectura política, donde, como ella como cubana, una crítica al régimen, donde hablan solo los hombres, y esos hombres se van, como decía Cristian, esos discursos se van cayendo y van perdiendo fuerza. Podría entonces la novela ser incluso, por muy raro que parezca, una crítica al régimen cubano. Es una novela de ciencia ficción que critica estas voces masculinas, estos deseos prohibidos en el régimen, o estos personajes, que me acuerdo que hay un personaje que lo expulsan porque tiene una relación homosexual, entonces hay sujetos que son expulsados de estos mundos posibles. Se puede hacer también una lectura
política del texto. Permite altos niveles de lectura. Quizás sería más fácil enganchar, claro, si no fuera tan de golpe esto de el lenguaje tan propio de la ciencia ficción. Eso podría quizás lo que hace dificulta, pero ofrece múltiples, ahora que lo pienso, múltiples niveles de lectura claramente el texto. Se puede leer desde muchos lugares el Salomé en ese sentido. Sí, yo insisto que ahí hay claro, además de lo que dice Pablo, que es perfectamente factible, sobre todo pensando en que muchas veces las críticas deben hacerse desde la perspectiva del arte y con mucho tino, y con un lenguaje que permita este tipo de interpretaciones, ¿no? Con historias así tan, podríamos decir, de otros mundos, ¿no? Y que pareciera ser fantasía por fantasía, pero el vínculo, digamos, con ciertas pasiones humanas es de toda la vida, de la historia de la humanidad, es algo permanente. Hay un personaje que más encima se llama el Bautista, y el Bautista tiene una frase que es muy buena. Por eso digo que tiene relación directa con una obra que ya había transgredido el relato bíblico, que es el de la obra de teatro de White, ¿no? El Salomé, donde la hija de Salomé desea a Juan el Bautista, ¿no? Ahí recuerde que Herodes, más que enamorado de la mujer, está prendado por la vista de Salomé y le pide que baile, ¿no? Y en ese caso, en la historia de White, Salomé se enamora de Juan el Bautista, y como Juan el Bautista continúa con su discurso, ¿no? y la niega, pues cuando el rey Herodes le pide que baile a Salomé, ella le dice, bueno, lo voy a hacer, pero siempre y cuando le cortes la cabeza a Juan el Bautista. Se le entrega la bandeja, pero después besa a ese amor imposible, ese amor que fue negado, y le da un beso. Entonces, esta relación intertextual es súper directa. Y Juan el Bautista acá dice, el Bautista piensa que el estado de la vida eterna que promete en nombre de un Dios desconocido debe alcanzarse mediante el placer, ¿no? Por lo tanto, el deseo está puesto, ¿no? Servido aquí en una bandeja que entrega estas perlas, ¿no? Estos detalles que de una otra manera lo vinculan con la tradición. Y lo nuevo, bueno, con el cine, con el relato, a mí de repente tenía como destello al Mundo Feliz de Huxley, de repente a la trilogía de los trípodes, que se las recomiendo porque es muy, muy buena. Ahí hay un libro de ciencia ficción donde el ambiente está absolutamente muy bien plasmado, una trilogía que habla llegan unas máquinas, los trípodes, que llegan al mundo a conquistarlo y a implantarle placas a los seres humanos para posicionarse. Hoy día esas placas vienen aquí en una cajita, no están implantadas en nuestro cerebro, vienen en una cajita. Es muy interesante el diálogo que se puede hacer al respecto. Y esas cosas me fue dejando la novela. Sí, ahí a mí en ese sentido, yo creo que la novela tiene, pese a su brevedad, o gracias a su brevedad, tiene una capacidad de mantener una tensión. Los personajes, como digo, están tomados, están capturados en un momento ahí, que están al borde de la tensión final, digamos. Entonces, ahí es donde ellos dicen, es como obligados a narrar lo que les está a punto de suceder. También cuentan su historia, ¿no? Eros cuenta su historia. Este personaje que es Jain, que también cuenta su historia, que es el amante de Eros, Ero Antipas, no Eros, Ero Antipas, cuenta su historia con Ero Antipas, que es de la realeza, digamos, de la monarquía Ilgrim,
que iba a ser el futuro heredero hasta que nace el Arlen, la perla, Ylgrim, que le quita ese lugar y que finalmente se transforma en el posible heredero. Y ahí hay una tensión, ¿no? Está colocada esa tensión constante. Entonces, claro, este mundo de deseo, de poder, en este mundo es donde se introduce el deseo fatal que provoca Salomé, ¿no? Y que es la que va a desencadenar todo lo que finalmente en la novela ocurre, ¿no? Y claro, está el relato detrás que uno lo va recordando, ¿cierto? De la tragedia de Juan el Bautista, que en este caso es un bautista, además, transgresor, es otra cosa, porque él justamente, como leía Gonzalo, bautiza a través del deseo, entonces tiene todo eso, el bautismo del deseo tiene una cuestión muy transgresora para el canon cristiano occidental, así que a mí me parece bastante interesante la lectura que hace Elaine Vilar, nuevamente una joven escritora, que creo yo que en esta novela ya ha soltado la pluma, tiene una voz, logra tener una voz también y generarse una voz dentro de las novelas que están en este género. Yo recordaba también las novelas de Phil K. Dick que comentábamos antes un poco, o las novelas de Bradbury que crean mundos, ¿cierto? Y que van introduciendo, y eso quizás es lo que al lector que recién empieza con una novela de ciencia ficción, de repente le cuesta entrar porque como que la novela te empieza a plantear, no sé, y ahí estaba el Parsec 4. ¿Qué es el Parsec 4? O estaba a 400 Parsec de aquí, esas medidas, no sé. Entonces uno empieza a generar hasta que engancha con el lenguaje y empieza a andar. Esta novela no lo permite tanto en ese sentido porque es breve. Entonces, por eso mismo a mí me llamó bastante la atención en esa brevedad, la tensión que logra colocar de entrada. Y eso yo lo encuentro bastante rescatable como para mantener una lectura y posibilitar una lectura. Ahora, desde la perspectiva de los códigos, digamos, del lenguaje, de quien tiene el lenguaje en todo momento, a mí esto de las voces masculinas todo el rato también me molestaba un poco. Encontré que estaba muy ligada con esto del el polo masculino, el polo femenino, el polo masculino ligado al logos y la voz, y el polo femenino porque Salomé no habla, ¿no? Es como una criatura muda, ¿cierto? A lo mucho como que habla medias lenguas, ¿no? Y alcanza a decir su nombre, y pertenece absolutamente a la naturaleza, a lo previo, a lo anterior, a todo orden civilizatorio, y es justamente la destructora de la civilización, ¿no? Esta pulsión de deseo que destruye también a la civilización. Me recordó en algún momento el personaje, me recordó algo de La Vorágine de José Eustaquio Rivera, como en esto imparable de la naturaleza, ¿no? Que diluye finalmente todo en esta pugna de naturaleza y civilización y naturaleza, ¿no? Y barbarie, sí. Que termina por disolver, y eso es lo que sucede finalmente, ¿no? Adviene la barbarie en la novela y adviene la guerra, ¿no? Que es la destructora de la civilización. Así que en ese sentido yo creo que es una novela que está bastante bien lograda. Recuerda mucho a películas, me recordó a Alien, ¿no? Y sí. Hay una inevitable relación ahí con... Hay mucha referencia con el cine. ¿Cierto? El personaje que a mí me parece también muy, muy significativo es el eunuco, que es Jaime. El eunuco también es un personaje, digamos, histórico de otras épocas, que también estuvieron, y acá implicó la castración, ¿no? de su deseo y sobre todo de su amor prohibido, ¿no? Que tenía un concepto, no recuerdo cuál era, pero aquí hay un vocabulario, ¿no? Tabú. El del perro. Tabú. El tabú. ¿no? El tabú. Era tabú. Que por supuesto que eso puede ser perfectamente relacionado, ¿cierto? A
a la condición homosexual en una Cuba de un determinado tiempo que implicó, ¿no? Una prohibición, una relación, ¿cierto?, muy fuerte de poder para la invisibilización. Entonces, esta castración implica justamente cercenarle no solamente los genitales, sino que también digamos, su presencia en el mundo. Después sigue existiendo como consejero, pero después se va, de una u otra manera, ¿cierto? Este personaje es expulsado. Y bueno, su pasión, digamos, con el regente, que después termina también degradado, ¿no? Porque también es una novela donde el poder casi siempre y la gloria está en el pasado. Ya en el tiempo actual se están en la decadencia, ¿no? Porque vienen otros poderes que van tomando la posta, tomando el mando. Pero tiene esos elementos interesantes, algunos logismos, neologismos, el de Ero solo le falta la S, ¿no? Pero hay otros terminologías que lo vinculo también un poco al juego lingüístico que hacía Gabriel Infante en el Tres Tristes Tigres. Veo que ahí también hay una tradición, ¿no? Una tradición con su propia literatura de la India. Sí. Y lo que sería interesante, que información que yo no manejo, es saber si ella escribió esta novela en Cuba, si ella es disidente del régimen. Toda esa información ayudaría mucho, porque si ella entendería que la escribió, no sé, desde Miami, que es absolutamente contraria a los Castro, entendería esta situación de personajes que son expulsados, de que el poder va degradando, y sería claramente una crítica al régimen cubano. Eso sí, pero es importante, el lugar de enunciación de ella. Sí, pero que sea crítica también no necesariamente tenga que ver con que sea anti todo, anticastrista, sino que pueda tener lo que justamente tuvo Gabriel Infante, que después me parece que ahora recién me está reconociendo Cuba, ¿no? de haber sido un poco maltratado, ¿no? Porque él, ¿no?, tenía una visión yo diría libre pensante, que es la que tiene todo intelectual, ¿no? Que justamente choca con esos poderes que no necesariamente en la ideología pueden estar en desacuerdo, sino que en la práctica de la ideología, ¿no? Que creo que eso también es importante señalar. Pero sí que sería bueno, digamos, tener algún tipo de noción al respecto, pero ciertamente estos elementos dan luces, ¿no? Lo que tú has mencionado un poco, ¿no? Y esta relación con el poder, porque es un elemento que siempre ocurre con el artista, ¿no? Tiene una relación compleja con el poder. Porque una mujer cubana de 32 años, súper joven, que escribe ciencia ficción, suena muy, muy raro a primeras. Y con intelectualidades en la Biblia. Entonces es una combinación que cuesta entender, pero tiene muchas lecturas posibles. Sí, a mí me parece que no, que ella ha escrito en Cuba, porque veo que tiene en el mismo libro aparecen algunos datos ahí y tiene varias ediciones en Cuba de sus libros editados en España, igual en Estados Unidos. Pero bueno, a mi parecer, y ya como para ir cerrando también nuestra visión, para dar una visión general y de cierre, me parece una buena propuesta novelística de una escritora joven y que es muy válida también, y que se introduce en un canon de literatura de ciencia ficción. Yo creo que tiene mucho más mérito que bastantes otros escritores de ciencia ficción que se quedan mucho en la cosa de la ciencia ficción propiamente. Ella además tiene un harto intertexto, harta profundidad en el relato. Es un relato que, como ustedes bien decían, atravesado por el deseo, y eso es lo que moviliza a los personajes, ¿no? Las pasiones más bajas y las más altas son las que están presentes aquí, moviendo a los hilos de los personajes, ¿no? En eso también hay algo muy, muy griego, ¿no? Como la tragedia, lo que no se puede evitar, ¿no? De estos personajes que también hablan de un mundo y de un espacio también en decadencia y en degradación. Bien por ese lado la novela, a mí en lo particular, y como aquí hablamos, ¿cierto? Desde el gusto y desde el gusto lector,
recomendable absolutamente para quienes quieran conocer un poco de literatura que se está escribiendo en Cuba hoy en día, ¿no? Una Y escritora además muy joven. es muy rescatable. Yo al menos, si me dijeran, nómbrame otra autora de ciencia ficción, yo no podría nombrar ninguna. Claro. Y que me dijera, y en contemporánea, menos. Entonces, en ese sentido, irrumpe en un canon muy masculino, me parece. Yo al menos Claro. no conozco ninguna. Sí, exacto, un canon súper masculinizado, ¿no? Sí, eso es cierto. Sí, por lo mismo se agradece y yo lo decía, ¿no? El viento fresco que implica una propuesta, ¿no? Estética, esto que irrumpe, que a veces puede generar ruido a través de una historia, de una propuesta que parece muy alocada, muy lejana, pero que tiene estos circuitos, ¿no? Que son posibles de percibir con una tradición literaria de su propio país, del canon occidental, con el cine, ¿no? Con la ciencia ficción, con la literatura de ciencia ficción, con el cine de ciencia ficción, etc. O sea, hay bastante mérito en esta estética, ¿no? Un poco extravagante, por supuesto, que provoca este fenómeno del extrañamiento, ¿no? De decir a qué me estoy enfrentando, pero válido en esos elementos que te hacen ir buscándole un sentido, ¿cierto? A un mundo que es, insisto en el concepto, extravagante, pero que puede tener lectura, y hemos tratado de hacerla, ¿no? Por las distintas superficies que tiene una novela, que eso es lo que además permite el lenguaje artístico, ¿no? Tratar de buscarle estos sentidos en los intersticios, en las huellas, en las pistas que nos va dando y que nos permiten construir, ¿cierto? Una determinada interpretación. Sí, hartas conexiones tiene este libro, es muy evocador, sí, ¿no? Y eso se agradece, sí, está bastante bueno. Yo me tomó por ese lado la lectura y decía aquí, ya, pero ¿a dónde va? ¿Para dónde va esto? ¿Va a seguir en la historia? ¿Va a llegar a la decapitación del Bautista, sí o no? Si se va a acoger a eso, ¿cómo lo va a hacer? ¿Qué va a ser el desencadenante? Y eso justamente, repito, que algo que a mí me gustó mucho, que te mantiene como en esa meseta de tensión constante. Ahí está siempre, se mantiene, no decae en eso, ¿no? Que podría haber pasado, obviamente. Sí, otro aspecto a rescatar, y con esto ya acabo, es la polifonía, ¿no? El punto de vista que toman los distintos personajes desde su presente, que está ya en declive por ABC circunstancias, el eunuco que lo van a castrar, el rey que está perdiendo su poder, qué sé yo. Hay ahí un mérito también, ¿no? Entregar el punto de vista. Entonces hace una novela con distintos matices desde el punto de vista de la narración, ¿no? Desde el faro narrativo, ¿no? De quién ahí en eso mismo yo eché de menos, sí, un poquito más de variación en estas voces, ¿no? Encontré que todas las voces estaban como en el mismo lugar, en el mismo sitio y hablaban desde el mismo punto, como que por la única que sale de eso es la última, ¿no? El último personaje que habla, que está en otro código absolutamente distinto, sí, ¿no? Porque no pertenece a ningún lugar desde los que se venía hablando, y es la que cierra, ¿no? Y tiene, digamos, además un espacio muy, muy breve, en la narración, pero quizás eso yo habría echado de menos por este juego. En este juego que es re interesante de la polifonía en la narración, que hay narradores en Latinoamérica que son grandiosos en eso, ¿no? Que han hecho juegos como el García Márquez, ¿no? Que era un genio en eso, este juego polifónico, en novelas como esta novela muy buena de García Márquez, que no es 100 años de soledad, canónica. Ya me voy a acordar, que es sobre un dictador. El otoño del patriarca. El otoño del patriarca. Sí. El otoño del patriarca es una novela espectacular que hace este juego, porque además es un bloque de novela, ¿no? Sí. Y que tiene además el paso de la conciencia narrativa de un personaje a otro sin
sin esto que tiene sí la novela de Elaine Vilar, ¿no? Que dice, aquí está narrando este personaje, ahora está narrando este otro, ¿no? Sí. En García Márquez eso no sucede, y García Márquez se lanza con Sí. todo, y lo único que sabemos es que de repente la voz cambió, y por esos sutiles cambios y matices que sabemos que el personaje que está contando, ¿no? Es otro. Pero bueno, por ahí digamos que podría haber habido un juego mayor que en esa propuesta, en ese juego que te propone la novela. Pero no, bien, a mí como digo, me agradó bastante la novela, está muy buena en ese sentido, se atreve, y se atreve, como ya hemos dicho, en un mundo que está, digamos, escrito fundamentalmente por hombres, ¿no? Una mujer escribiendo ciencia ficción. Bien. Una cosa, y si esta novela es del 2013, ella la escribió con 25 años. Claro. Era muy, muy joven. Claro. O sea, no la está escribiendo a los 60 ni a los 25. Claro. O sea, hay mucho por andar de esta escritora, ¿no? Sí, o sea, hay muchas cosas que vamos vamos a... esas novedades, entonces ahora hay que ver la evolución, está claro. Claro. Sí. Bien, estamos llegando al final de nuestro segundo capítulo de Conexiones Literarias, y vamos a hablar un poco de nuestra novela que vamos o sea, el texto que vamos a hablar en nuestro segundo programa, que es... en el tercer programa. Sí. Una historia sencilla, Una historia sencilla de Leila Guerriero. Leila Guerriero, que fue una propuesta ahí de Pablo, si no me equivoco, o Gonzalo. Salió entre todos, sí. De esta crónica de Leila Guerriero. Así que ese, en nuestro siguiente programa estaremos hablando de otra escritora latinoamericana, Leila Guerriero. Y bueno, vamos a recomendar un texto, otro que estemos leyendo, que tengamos ahí en el velador. ¿Quién va? Yo voy a recomendar la próxima semana entonces Leila Guerriero, y yo quiero recomendar este mismo libro que es de ella también, que se llama Los suicidas del fin del mundo. Y es muy interesante porque es una crónica igual de ella, y relata la historia de un pueblito que queda en la Patagonia Argentina, y en donde se suicidan muchos jóvenes. Y esto es algo real, se suicidan, es de fines de siglo del 99, ella en ese comienzan a haber un suicidio tras otro. Y este libro es del año 2005. Y bueno, y trata de eso, te pone un mapa al principio para ubicarte y te va contando cómo se van suicidando. Gente que no tendría motivo, como que uno de nosotros luego termina de grabar esto y te enteras mañana, oye, se suicidó después, y otro se suicida. Y es algo muy extraño lo que pasaba. Y bueno, y lo interesante es que luego de esta crónica se visibiliza este pueblito donde se suicidan tantos jóvenes principalmente, y la municipalidad genera una intervención, intenta proponer talleres, mejorar la ciudad, tratar de... es un pueblo petrolero que estaba perdido en medio de la Patagonia. Entonces, proponer talleres, tratar de evitar que la gente pase tanto tiempo sola porque termina suicidándose. Y es de ella, muy rápida lectura y muy interesante. A mí yo lo ¿Cómo se llama muy, ese, muy perdón, Pablo? Los suicidas del fin del mundo. Los suicidas. Crónica de un pueblo patagónico. De Leila Guerriero. Guerriero. Gonzalo, ¿qué nos tienes para recomendar? Yo iba a compartir acá y esperemos, tengo que ¿puedo minimizar? Tengo un problema aquí, lo tenía. Denme no sé, problemas técnicos. Yo por mientras les comento mi recomendación es este libro de Byung-Chul Han, un filósofo que se puso de moda, ¿no? De hace unos años atrás se ha puesto de moda este filósofo coreano, y el libro es La expulsión de lo distinto, que tuve la suerte de leer hace un tiempo atrás, hace poquito, ¿no? Lo terminé, y que es una muy buena diagnóstico, fotografía de nuestros tiempos, quizás en sociedades, sobre todo en las sociedades desarrolladas, ¿no? Donde hiperconectadas además, un poco como la nuestra, no sé si totalmente como la nuestra, y donde lo distinto, lo otro, se saca, ¿no? Sí, eso es lo que sucede. Y donde no tiene cabida, ¿no? Las voces distintas,
sino que hay una homogeneización cultural tremenda, ¿no? Provocada también por esta globalización, ¿no? a la que estamos sujetos. Habla un poco también del burnout, de cómo nos queman las sociedades, ¿no? Y el trabajo. Y tiene un capítulo muy, muy interesante sobre la voz, ¿no? A propósito del hablar, y también otro capítulo muy interesante sobre el lenguaje de lo distinto, y donde va a hablar justamente de la poesía, como parte del lenguaje de lo distinto, y donde además señala que la poesía es justamente este lenguaje que permite el silencio, no el ruido, sino el silencio. ¿Ya? Así que muy interesante este autor, es un libro muy breve, además, que escribe en alemán, que es coreano, y está radicado en Alemania y escribe en alemán, está traducido del alemán. Byung-Chul Han, perdón, La expulsión de lo distinto. Esa es mi recomendación, libro de velador. Sí, yo voy a compartir ahora el texto, que también es un libro de no ficción, que está orientado hacia lo que significan un poco a partir de la mirada, digamos, de este fenómeno llamado barra brava, ¿no? de los clubes deportivos, una mirada hacia el devenir presente que hemos tenido en nuestro país a partir de un poco antes del estallido social, porque esto tiene una historia, ¿no? Es el fútbol, que lo sabemos, lo han descrito muy bien los escritores famosos, ¿no? Y también muy futbolizado. Es un fenómeno transversal, global ahora, y que ha tenido ciertas repercusiones en distintos tipos de órdenes, ¿no? Y en este texto se habla de justamente la relación, digamos, que tienen estos grupos que muchas veces son autoorganizados, que adquieren un poder, que incluso la prensa los catapultó, y han tenido vinculaciones muy diversas, entre ellas con las campañas políticas. Son utilizados para campañas políticas, entonces tienen ahí una utilización del poder, o con el poder, una relación con el poder económico, pero también después, en el caso del estallido social, también tuvieron ahí una repercusión. Sobre eso, entonces, trata este libro que es del periodista Juan Cristóbal Guarelo, que ha entregado algunos libros bastante interesantes. El anterior lo conversamos hace poco, que se llamaba Carne de Cañón, que era también una crítica hacia lo que había, hacia la posición de la izquierda, digamos, en la época de la Unidad Popular, con un personaje que terminó por allá en Italia muerto. Entonces, esta mirada ayuda a construir un poco el panorama que tenemos en ciertos sectores de la sociedad, y cómo, bueno, el fútbol, que esta manifestación, digamos, popular, atraviesa, y es importante porque genera este tipo de fenómenos, ¿no? Así que está interesante. Yo los invito a leer este ensayo que se llama País barra brava. Muy bien. Bien, pues, así estamos cerrando con Barra Brava este programa de nuestras conexiones literarias. Hoy bien día pasional el capítulo, bien pasional. Bien, hoy día estuvimos centrados en este libro de Elaine Vilar Madruga, Salomé, una escritora cubana, joven escritora cubana. Y con esto ya estamos terminando. Les agradecemos que hayan visto nuestro programa. Denle like si les gustó. Si no les gustó, no pongan nada. Comenten ahí en los comentarios, dejen sus comentarios, nada más. Y nos estamos viendo. Que estén muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta el próximo capítulo. Gracias.